Dolor de rodilla, enfermedad y muerte del titán de Sabaneta. Hugo Chávez no recordaba bien cuándo había comenzado a notar el malestar. Hacía meses que sentía algunas molestias al caminar, pero no le había dado importancia. Los doctores determinarían después que estuvo descuidando su estado al menos durante año y medio, un inestimable tiempo cuyo lapso lastró las probabilidades de sobrevivir. A lo largo de mi vida he cometido uno de esos errores fundamentales, ¿qué diría el filósofo? Descuidar la salud y ser muy renuente a los chequeos y tratamientos médicos, confesó el líder cuando se le diagnosticó el cáncer, pero fue un mea culpa sin firme propósito de enmienda. El presidente venezolano mantuvo su negligente rechazo a un tratamiento regular y exhaustivo, y con ello aceleró su final. Si alguna vez alguien quiere saber cuánto un hombre está dispuesto a pagar por mantenerse encima de un trono, no tiene más que mirar el auténtico calvario, doloroso en extremo. Personas cercanas a Chávez atestiguan sus insoportables gritos, que padeció el Mesías de Sabaneta. En el principio de la enfermedad, como de tantas otras cosas decisivas en la presidencia de Chávez, estuvo Fidel Castro, como el padre que urgió al presidente venezolano a que se hiciera un profundo examen y como el calculador que, de esta forma, se situaba en el puesto de mando del proceso médico. Castro, que desde tiempo atrás conocía las molestias de Chávez, los médicos del Palacio de Miraflores eran cubanos, le recomendó que se hiciera visitar por el médico español José Luis García Sabrido, jefe de cirugía en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que regularmente había atendido al líder cubano. García Sabrido habría acudido a Caracas hacia enero de 2011. Es posible que en ese momento el presidente venezolano también presentara síntomas de alguna dolencia relacionada con la próstata. Quedó planteada una mayor exploración y quizás alguna actuación médica, pero Chávez desoyó el requerimiento. Solo cuando a principios de mayo su movilidad empeoró, con aparentes problemas en la rodilla izquierda, hubo de buscar una solución. Y ahí estaría Fidel de nuevo, propiciando un chequeo y una intervención quirúrgica en Cuba. Castro sería el primero en saber que Chávez tenía cáncer y el encargado de comunicárselo. Las molestias de rodillas saltaron a la luz pública cuando el 9 de mayo de 2011 Chávez alegó ese inconveniente para suspender una gira que le iba a llevar a Brasil, Ecuador y Cuba. Ayer andaba con un dolor un poco fuerte en Baruta, entregando viviendas. Anoche descansé preparando el viaje. Esta mañana salí a caminar, me puse a trotar antes de abordar el avión, que estaba dispuesto a salir a las 11 de la mañana y me di un golpe en la rodilla y hay un derrame líquido. Lo del golpe trotando sonaba a excusa para ocultar un mal de mayor recorrido, que de alguna manera él mismo reconocía. Tengo una vieja lesión en la rodilla que nunca llegó a mayores, pero en los últimos meses vengo sintiendo molestias, dolor en la rodilla, que subía hacia el muslo izquierdo recuperado suficientemente para emprender el viaje suspendido. Chávez visitó Brasil y Ecuador y el 8 de junio llegó a Cuba, donde fue recibido por Fidel. Me interrogó casi como un médico, me confesé casi como un paciente, explicaría días después el presidente venezolano. Aseguraría que en una revisión general apremiada por Castro se detectó una extraña formación en la región pélvica y se decidió una inmediata intervención. En un comunicado del 10 de junio, Nicolás Maduro, entonces canciller, anunció que Chávez acababa de ser operado de urgencia en La Habana por habérsele detectado un absceso pélvico. Drenado aparecieron células cancerosas que delataban la presencia de un tumor y requirieron de una intervención mayor para su extracción total, según anunció el propio Chávez el 30 de junio, una vez superada la actuación médica. El mismísimo Fidel, el gigante de siempre, vino a anunciarme la dura noticia del hallazgo cancerígeno, dijo en esa cadena al pueblo venezolano emitida desde Cuba, comenzada con una cita de Bolívar y otra del Eclesiastés. Ahí arrancó el gran marcaje final que sobre el destino de Venezuela estuvo haciendo Cuba. Si la previa infiltración cubana en las estructuras del Estado venezolano ya había sido notable, a partir de este momento La Habana pasó a hacerse incluso con el limón. Chávez había tenido hasta entonces la habilidad de contrapesar la penetración cubana con otras influencias, repartiendo áreas de poder y reservándose, como máximo árbitro, la última palabra.
Ahora sus ausencias como paciente le impedirían ejercer de repartidor o equilibrista, y su entrega en manos de Cuba para una curación le dejaba a merced de lo que se decidiera en la isla. Cuando el cáncer avanzó, solo los Castro, y aquellos dirigentes venezolanos autorizados por estos, tuvieron pleno acceso a Chávez. La Habana capitaneó el proceso de sucesión y se aseguró el dominio en la nueva era que se abría. La gestión técnica de la enfermedad fue llevada por médicos cubanos desde el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas, CIMEC, de La Habana, bajo supervisión directa de los Castro. La falta en la isla de oncólogos de probada experiencia llevó a contar con el auxilio de especialistas de otros países durante todo el tratamiento del cáncer. La primera operación, con un diagnóstico aún muy borroso, fue realizada por cirujanos cubanos. Al confirmarse la presencia de un cáncer, llegaron secretamente de Moscú los profesores A. Mikhailov y F. Abramov para ejecutar la segunda operación. Luego especialistas rusos viajaron a La Habana o a Caracas para las primeras sesiones de quimioterapia, dirigidas por un equipo cubano-ruso, y después permanecieron estacionados en la capital cubana. Un equipo de médicos de ambas nacionalidades también estuvo durante cierto tiempo en la pequeña isla venezolana de La Orchila, a 140 kilómetros de Caracas. Además de una base militar, en la isla existe una residencia presidencial vacacional que en octubre de 2011 quedó habilitada para que Chávez se sometiera allí a algunas pruebas o tratamientos durante fines de semana. Ese retiro tenía la ventaja de que quedaba fuera de la mayor exposición pública de Caracas, y a la vez evitaba tener que volar hasta La Habana, lo que suponía una ausencia del país que, según las circunstancias, formalmente requería comunicación a la Asamblea Nacional. El corto tiempo de desplazamiento a La Orchila facilitaba disimular las desapariciones del Palacio de Miraflores. A lo largo del proceso, la dirección médica cubana contó con la opinión del español García Sabrido. También tuvo en cuenta el parecer de colegas de Brasil. Dos de ellos, los doctores Paulo Hoff y Ana Nobis, examinaron al líder bolivariano cuando viajó a ese país en julio de 2012. En el tramo final de la enfermedad, al equipo internacional se sumaron al menos 2 médicos alemanes y 1 estadounidense. Chávez también contó brevemente con los servicios de un médium brasileño, recomendado por la presidenta Dilma Rousseff y que varios medios identificaron como Joao Teixeira de Faria, además conocido como Joao de Deus. Asimismo, Chávez llegó a barajar acudir a expertos en medicina alternativa china. También al tanto de fases del proceso hubo facultativos venezolanos, aunque no tuvieron la participación que cabía esperar tratándose de una grave enfermedad del presidente de Venezuela. Pero es que Chávez actuaba con desconfianza y deseoso de evitar filtraciones. En Venezuela el presidente Chávez no confía en nadie, solo en los cubanos, constataba el doctor venezolano Salvador Navarrete, quien fue médico personal del presidente. Entrevistado por la publicación mexicana Milenio en octubre de 2011, Navarrete fue la primera voz médica que públicamente fue sombría sobre las perspectivas del presidente. Había sido médico en Miraflores, con otros 2 compatriotas, en el tiempo previo al desalojo de Chávez del poder por 3 días en 2002. A partir de esos sucesos, el mandatario abandonó a todos los médicos venezolanos y se puso absolutamente en manos de los médicos cubanos, contó al periodista Víctor Flores García. Después el facultativo continuó atendiendo a otros miembros de la familia Chávez. Por lo que supo de la condición del presidente, Navarrete pagó cara sus declaraciones. Debido al acoso de los servicios de seguridad, utilizado como aviso a potenciales filtradores, el médico tuvo que abandonar Venezuela con su familia y marchó a España. Filtraciones y diagnóstico. Las exclusivas informativas, los tubazos, como dicen en Venezuela, no solo queman las manos del periodista, las grandes noticias también provocan a personas confidencialmente envueltas en ellas el irresistible deseo de constarlas. Fue así como el conocido periodista venezolano Nelson Bocaranda anunció el 25 de junio de 2011 que a Chávez se le había diagnosticado un cáncer. En su blog runrun.es, reproducido al día siguiente en la edición impresa de El Universal, Bocaranda se adelantó 5 días al reconocimiento oficial hecho por Chávez. Recibí una andanada más de insultos y amenazas por gente de la revolución. Recordaría más adelante sobre el intenso tráfico de tweets que generó su información.
muchos de los cuales eran ataques desde el chavismo. Los mensajes de Twitter eran la principal fuente de información en un régimen con un gran control sobre el sistema venezolano de comunicación. Alimentando ese canal de mensajes cortos también hubo otra voz que aportó muchos datos de la evolución de la enfermedad de Chávez. Rafael Marquina, médico venezolano con residencia y consulta en Florida. Pasado un tiempo también comenzó a recibir información desde Cuba, gracias a ciertas casualidades. Buen comunicador a la hora de hacer inteligibles complejas situaciones médicas, Marquina recorrió durante meses platós de televisión y locutorios de radio, obviamente fuera de Venezuela, explicando detalles desconocidos incluso para la mayoría de la cúpula chavista. Le maldecían por negrófilo, pero le seguían. Su cuenta de Twitter llegó en alguna ocasión a transmitir casi en tiempo real novedades médicas que ocurrían en La Habana, no exactamente por casualidad, pues andaba buscando fuentes que tuvieran información de fondo sobre la Venezuela de Hugo Chávez. Yo mismo tuve acceso en Washington a datos precisos sobre la enfermedad. Un primer contacto llevó a otro sí, generada suficientemente confianza. Tuve a mi disposición informes especiales elaborados a partir de la información médica manejada por personas que atendían al presidente venezolano. Washington es un punto de trasiego de inteligencia, de diferentes orígenes y destinos, y tuve la suerte de apostarme junto a la acequia por la que había un flujo confidencial sobre el estado de salud de quien tan de cabeza había traído a los forjadores de la política exterior estadounidense. Cuando di con esos informes de inteligencia ya se habían elaborado varios de ellos, pues su producción había comenzado el 1 de julio de 2011, justo al día siguiente de que Chávez diera la noticia de su cáncer. Difícil de realizar comprobaciones con otras fuentes dado el singular carácter de la situación. Dediqué cierto tiempo a verificar la cadena de transmisión de la información y a examinar si el contenido se iba confirmando con hechos públicos. Esto último ocurría con las fechas de tratamientos o evaluaciones que los informes anunciaban por adelantado, que luego se cumplían. Además, las ausencias de Chávez que se reportaban, saliendo en secreto de Caracas para furtivos chequeos y terapias, podían atestiguarse por la falta de apariciones públicas en la capital en esos determinados días. El 23 de enero de 2012 publiqué el primer artículo sobre el caso, con el título "A Chávez le queda un año de vida a menos que acepte un tratamiento intensivo". El texto resumía lo que los informes habían aportado hasta entonces, y se incluía la apreciación de que si el dirigente venezolano llegaba a las presidenciales, lo haría en tal estado físico que se vería incapacitado para ejercer el cargo. Los hechos confirmaron con el tiempo ambos vaticinios. No hubo que esperar hasta el desenlace final para ver que la realidad ratificaba lo que revelaban esos informes de inteligencia. Si el primer artículo había desvelado ya la reciente aparición de un nuevo tumor, un informe que me llegó pocos días después, fechado el 6 de febrero, indicó que el tumor se había agrandado y que los médicos recomendaban proceder a una operación. 2 semanas más tarde, el 21 de febrero, Chávez lo admitió, anunció que los exámenes habían detectado la presencia de una lesión en el mismo lugar y que iba a operarse de nuevo en Cuba. Esta secuencia revelación que me llegaba y confirmación oficial que se producía después continuó repitiéndose. Notoriamente fue el caso de otra importante noticia que se produciría terminando ese año 2012. Las fuentes aseguraron en su informe que se había registrado un nuevo crecimiento del sarcoma y que un equipo de especialistas rusos llegados de Moscú estaba preparado para una nueva intervención quirúrgica. La información sobre esos planes, que difundí en el periódico el 28 de noviembre, pareció verse desmentida cuando el 7 de diciembre Chávez emergió en Caracas, de regreso de Cuba, con un aspecto físico que parecía dar idea de una cierta recuperación. Al día siguiente, sin embargo, comunicó públicamente la recurrencia del mal y que regresaba a La Habana para una operación que quizás no superaría. Las fuentes habían demostrado otra vez su fiabilidad. La dolencia de Chávez fue diagnosticada al principio como un cáncer de próstata que había tenido metástasis en colon y huesos. Pocos meses después comenzó a hablarse de modo más genérico de tumor agresivo en zona pélvica, que podía ser consecuencia de lo anterior, aunque también, como opinaban algunos expertos, quizás en realidad constituyera el origen de todo el mal canceroso del presidente venezolano.
Finalmente se estipuló como un rabdomiosarcoma originado en las partes blandas de la región pélvica, con lesión inicial posiblemente en el músculo psoas, que se encuentra en la región retroperitoneal del abdomen. El doctor Marquina cree que al principio los médicos tuvieron alguna confusión debido a la falta en Cuba de suficientes reactivos para determinar el carácter de las células cancerosas. En cualquier caso, el tumor se extendió por toda esa región del cuerpo, además de la afectación de la próstata, extraída en la primera hospitalización en La Habana. El cáncer fue invadiendo mediante diferentes cultivos partes del colon, el intestino, la vejiga, el peritoneo, la médula y diversa estructura ósea, como la parte baja de la columna vertebral. En un desarrollo final probablemente contaminó también el pulmón, agravando definitivamente los ya severos problemas respiratorios que supusieron la muerte del paciente. Esteroides para contar mentiras. La publicación de los detalles del estado de salud de Hugo Chávez fue denunciada continuamente por el chavismo como una morbosidad que invadía la privacidad del jefe del Estado. En un régimen transparente, los medios nos habríamos abstenido de hurgar en la condición física del mandatario, porque oficialmente se habría proveído a la opinión pública de una información básica que a todo ciudadano compete. Sin embargo, Chávez engañó a su pueblo sobre su situación y concurrió a unas elecciones ocultando su incapacidad real para hacer campaña y luego para ejercer un nuevo mandato. También de espaldas a los venezolanos entregó su país como prenda a los cubanos para comprar una salud que no pudo obtener. Lo decente ante este cuadro, por parte de la prensa, era exponer los términos del fraude. Durante los meses de enfermedad, Chávez procuró cubrir sus dificultades con toda suerte de pretextos. El temor a que tuviera serios problemas físicos para alcanzar las elecciones presidenciales llevó al oficialismo a un ligero adelanto electoral. El Consejo Nacional Electoral, CNE, anunció en septiembre de 2011 que esos comicios, aún no convocados, tendrían lugar el 7 de octubre de 2012, lo que significaba un adelanto de 2 meses, pues diciembre era el mes tradicional para esos procesos. El CNE no dio ninguna razón para esa excepción histórica. Otro momento de juego de manos fue cuando Venezuela convocó la sesión plenaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, programada para principios de diciembre de 2011, en un recinto militar, algo que constituye una completa anomalía en ese tipo de encuentros internacionales. La convocatoria en Fuerte Tiuna permitía que Chávez pudiera descansar y recibir tratamiento entre reuniones. Se prefirió no cancelar la cita para impedir que los estrechos aliados de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, o ALBA, creyeran que su mecenas ya no estaba en condiciones de apoyarles. Ese esfuerzo físico obligó a suspender días después un viaje a Argentina y Brasil, alegando la necesidad del presidente de hacer frente a la emergencia de inundaciones provocadas por fuertes tormentas. La supresión de ese viaje alentó rumores sobre el deterioro de su salud, lo que forzó que Chávez hiciera una visita sorpresa a Montevideo a una cumbre de Mercosur, apoyando con su presencia la petición de adhesión venezolana a esa organización regional. A su regreso, Chávez sufrió el día 21 de diciembre una pérdida de conciencia durante 7 minutos, debido al estrés del viaje y su debilidad general. Eran desmayos del presidente, cada vez más frecuentes, que el entorno del presidente ocultaba, pero que aparecían detallados en los informes que me llegaban. El consumo de esteroides logró que en algún momento Chávez diera la impresión de que su condición se había estabilizado, pero el abuso de estimulantes pasaba pronta factura. El domingo 12 de febrero de 2012 Chávez permaneció cierto tiempo de pie presidiendo el desfile militar que conmemoraba el 20º aniversario del golpe del 4F de 1992. Por la noche colapsó en Miraflores y le costó hora y media superar esa crisis. Le llevaron secretamente a la isla de La Orchila para permanecer en observación durante varios días. Nada más regresado a Caracas tuvo un nuevo colapso en su residencia, y nuevamente fue transportado a La Orchila, con hemorragia interna. El equipo médico cree que la recurrencia en la enfermedad se debe parcialmente al uso incontrolado que Chávez hace de esteroides y otras sustancias con el fin de permanecer completamente activo, resumía uno de los informes. Para cubrir las apariencias hubo comunicados oficiales falsos sobre ausencias del presidente,
quien en alguna ocasión pasó más días en Cuba de lo que el gobierno anunciaba. Simulando estar libre del cáncer, Chávez abrió la campaña de las presidenciales con el registro de su candidatura el 11 de junio de 2012, en un acto multitudinario en el que evitó esfuerzos físicos. Fue transportado sobre un autobús descubierto, agarrado con las manos a una barandilla, como haría en otros eventos electorales. Con todo, esa noche sufrió extrema fatiga, vértigo, vómitos y visión nublada. A base de morfina o de fentanilo, un calmante 100 veces más potente, para mitigar el extremo dolor y, en ocasiones, de cocaína para combatir su apatía, Chávez trampeó como pudo sus males durante aquellos meses. La mayoría de sus seguidores prefirieron pensar que su comandante ya estaba recuperado, pero para quien quisiera verlo era evidente, el otrora hiperactivo Chávez, esta vez espaciaba sus apariciones electorales, que ya no eran diarias y se limitaban a intervenciones en el tramo final de los actos. Varias veces, en su residencia, perdió la conciencia al término de jornadas algo recargadas. Fue una enorme cuesta arriba, pero Chávez llegó al 7O. Cuba y Rusia se pelean por las joyas. Cuba se anticipó a felicitar a Hugo Chávez por su victoria del 7 de octubre de 2012 varias horas antes de que muchos centros electorales cerraran en Venezuela. La premura, como luego veremos, era consistente con la gestión que secretamente desde la isla se hacía del mismo proceso de votaciones. También manifestaba el ansia cubana por celebrar un objetivo que no había sido nada fácil, lograr que Chávez llegara por su propio pie al día de las votaciones. El adelanto electoral de 2 meses se demostró decisivo. El 16 de diciembre, cuando hubiera correspondido tener las presidenciales, junto con las elecciones de gobernadores, Chávez estaba en una cama de hospital de la que ya no se levantaría. A los Castro les importó más que el presidente venezolano pudiera alcanzar el 7 o que la salud misma de su gran hermano bolivariano. Eso se desprendía de las discusiones en el seno del equipo médico recogidas en los informes de inteligencia. Revelaban tensión entre los médicos cubanos, con un interés más cortoplacista, y los especialistas rusos, menos sujetos a la agenda política del día a día. Ambos grupos, en cualquier caso, seguían la estrategia geopolítica de sus respectivos países. Cuba mantenía con fuerza su adquirido control sobre la voluntad de Chávez, sin aceptar que éste se saliera de su ámbito de dominio. Rusia cuestionaba que el presidente venezolano recibiera atención sustancial en La Habana e insistía en que fuera tratado en Moscú. Eso habría trasladado de una capital a otra el peso en la gestación de la era post-Chávez. Es evidente que Cuba se jugaba mucho más en esto, por lo que pujó más fuerte, aprovechando además la resistencia de Chávez a alejarse demasiado de Venezuela, por el temor a haber mermado el ejercicio de un poder que nunca había sabido ni querido compartir o delegar. Moscú suponía garantías de mejores instalaciones sanitarias, pero en La Habana Fidel sabía cómo arropar emocionalmente al paciente. En esa etapa de transición, el octogenario revolucionario se habría dedicado a ganarse aún más a Chávez, mientras su hermano Raúl, menos dado a sentimentalismos, se habría concentrado en armar la sucesión al frente de Venezuela. Nada más detectarse el cáncer, el presidente ruso, Dmitry Medvedev, entró en contacto con Chávez para poner a su disposición la medicina rusa más avanzada y le ofreció enviar su propio avión presidencial para trasladarle a Moscú. También la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, le garantizó confidencialidad si se decidía a ingresar en el Hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo, que tan efectivo se había demostrado en combatir el cáncer de laringe del expresidente Luis Ignacio Lula y el cáncer linfático padecido por ella misma. En ese estira y afloja, los rusos insistían en que el CIMEC de La Habana no reunía las condiciones requeridas para ocuparse del complejo tumor de Chávez, y sugerían que, de no querer dejar el continente, al menos el mandatario venezolano marchara a Brasil. Pero Cuba fue inflexible en su negativa a ceder influencia sobre Chávez en esas circunstancias tan especiales. La posibilidad de un viaje a Moscú, que podía ser presentado ante la ciudadanía como la materialización de una visita oficial que meses atrás se había anunciado sin fecha,
se mantuvo en la agenda presidencial hasta finales de noviembre de 2011. Chávez canceló esa opción en el último momento y siguió oponiéndose cada vez que después el Kremlin la volvió a sugerir. La pugna entre Cuba y su antiguo protector por los términos de la herencia de un Chávez aún con vida fue grotesca. Temeroso el propio enfermo de que, como había ocurrido con el declive de los presidentes de Libia, Muammar Gaddafi, y de Siria, Bashar al-Assad, los bienes controlados por el gobierno venezolano fuera de sus fronteras resultaran congelados o requisados por otras potencias o por la comunidad internacional. Chávez procedió a reubicar esos fondos. La posibilidad de perder las elecciones, especialmente si Chávez no conseguía llegar a las urnas, y tener que buscar una salida anticonstitucional para permanecer en el poder hacía temer que la Unión Europea o Estados Unidos pudieran imponer sanciones y echar mano sobre bienes venezolanos en el mundo. El precedente libio era especialmente preocupante, pues la coalición internacional formada para hacer frente a Gaddafi entregó a los rebeldes el control de fondos que el país tenía en el exterior, algo que también podía ocurrir en un escenario así en beneficio de la oposición venezolana. Ideal era, pues, situar los bienes en bancos e instituciones financieras que quedaran fuera del alcance potencial de las sanciones del Tesoro de Estados Unidos o de la Unión Europea. De acuerdo con este plan, reservas de divisas y de oro, muchas guardadas en bancos ingleses, fueron transferidas a Cuba, Rusia, China y Brasil, según apunta un anterior alto cargo del Ministerio de Finanzas. Con ello, además, se garantizaba que algunos suministros se seguían aportando, como los provenientes de la industria de defensa rusa. Con oro venezolano en custodia, Rusia no dejaría de entregar armas incluso en el supuesto de que el sucesor de Chávez no tuviera solvencia para afrontar pagos. Algo así pasó con la República de España en 1936, que entregó oro a Moscú para asegurarse apoyo armamentístico durante la Guerra Civil. Ese oro se gastó y ya no volvió. Cuba y Rusia divergían ligeramente en su interés sobre el bolchevismo. Para los cubanos, que con la enfermedad de Chávez habían transformado el vínculo bilateral de Venecuba en Cubazuela, lo esencial era garantizar que la desaparición del líder venezolano no supondría volver a una relación que, aunque pudiera seguir siendo estrecha, no tuviera a Cuba como elemento predominante. Para los rusos lo prioritario no era que el sucesor de Chávez siguiera el diktat de Moscú, algo que tampoco había ocurrido previamente, sino preservar las ventajas comerciales logradas, que un nuevo gobierno no revisara las cláusulas de explotación petrolera de compañías rusas en Venezuela, y que el estamento militar no se orientara hacia la industria militar estadounidense, sino que siguiera comprando a Rusia su equipamiento. Eso era algo que durante gran parte de la convalecencia de Chávez gestionó directamente Igor Sechin, viceprimer ministro de Putin y durante mucho tiempo hombre fuerte de la petrolera estatal Rosneft, a la que volvió después. Esos distintos planteamientos de fondo generaron discrepancias entre los médicos de uno y otro país que atendían a Chávez. Ambos grupos se las tenían que ver con un paciente personalmente complicado. Está cada vez más irritable, pierde los estribos con frecuencia y ve conspiraciones por todas partes, decían los informes de inteligencia, que incluían otras consideraciones de ese tipo. Mantiene su comportamiento errático en relación al cuidado al que ha de someterse. Los médicos se quejan de que Chávez continuamente desobedece sus instrucciones, además de negarse varias veces a realizarse pruebas o recibir tratamientos. Hubo momentos en que el enfermo se obstinaba en decir, contra toda evidencia, que estaba limpio del cáncer, refutaba el resultado de los análisis y acusaba con enfado a los médicos de cobardía e incapacidad de creer en su recuperación. Pero fuera del común esfuerzo por hacer frente a la escasa cooperación del paciente, los dos componentes nacionales principales del equipo médico internacional manifestaban una prioridad diferente: especial confrontación. Un acalorado y prolongado debate se produjo a raíz de la primera recaída de Chávez, a comienzos de 2012. Los rusos urgían a una operación inmediata que extrajera completamente el tumor y alargara la vida del presidente. Los cubanos preferían una intervención menor que no sacara al candidato de la campaña electoral. Chávez se alineó con esta última posición. El presidente rechaza completamente una operación y proclama que primero es ganar las elecciones, después su salud.
y se declara dispuesto a sacrificar su vida por ese objetivo. Realizada solo una biopsia quirúrgica, conforme avanzaron las semanas se determinó que Chávez podía sobrepasar el 7O, por lo que el equipo médico fue entonces unánime en apostar por medidas de apoyo a corto plazo para que el candidato pudiera tener cierta actividad en la campaña electoral, dejando para después una terapia más invasiva. Entre esas medidas terapéuticas estuvo el engaño. El gobierno cubano no está siendo completamente sincero con Chávez y su entorno sobre el estado de la enfermedad, prefiriendo pintar un cuadro excesivamente optimista sobre los resultados del tratamiento que dé fuerza psicológica a Chávez. Un engaño mayor estaba por llegar. Se derrumbó emocionalmente. El domingo 7 de octubre de 2012 por la noche el Consejo Nacional Electoral venezolano proclamó la victoria de Hugo Chávez. Al día siguiente, el presidente llamó a Rafael Icea. «Vente el día 10 para acá», le pidió. En la cita en el Palacio de Miraflores, Chávez le anunció que en las elecciones a gobernadores de 2 meses después no debía presentarse a la reelección como gobernador del estado Aragua. Ese lugar lo reservaba a Tarek El Aissami, hasta entonces ministro de Interior y persona que se había alineado con Maduro. «A ti te necesito conmigo», le dijo, ofreciéndole un vago consuelo que difícilmente podía consumar. Él sabía que se moría, pero yo acepté, porque no me quedaba otra. El presidente estaba cabizbajo, hasta me dijo aquello con pena, rememora Icea, convencido de que Chávez no hacía ya más que ejecutar el designio trazado por La Habana. Rafael Icea había considerado a Chávez como a un padre y tenía un trato de hermano con sus hijas, pues desde muy joven estuvo cerca del comandante. Contaba con solo 23 años cuando participó en el golpe del 4 de febrero de 1992, que en Caracas lideró el futuro presidente. Nacido en Maracay, Aragua, segundo de 5 hermanos en una familia de pocos recursos, Icea se graduó en la Academia Militar en 1989. Ese año tuvo lugar el Caracazo, una gran protesta popular que la estrenada segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez sofocó a sangre y fuego. Desencantado del sistema de partidos del punto fijismo, Icea se enroló en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, MB Grande R200, puesto en marcha por Chávez. La seducción del liderazgo temprano de este entre sus compañeros de armas y entre nuevas generaciones de suboficiales, junto con la precariedad económica familiar, llevó al joven a implicarse en el golpe de 1992. La familia te decía, ¿es que no vas a hacer nada por arreglar esto? Uno no podía quedarse con los brazos cruzados. Así justifica Icea aún hoy aquel inconstitucional 4F. Cuando Chávez salió de la prisión de Yare en 1994, Icea se desempeñó como su asistente hasta la victoria electoral de diciembre de 1998. Con el arranque del nuevo gobierno ejerció de asesor en el Ministerio de Planificación y Desarrollo y al año siguiente pasó a asistente ejecutivo del presidente. Chávez veló por su formación económica, enviándole en 2001 a Washington como consejero por Venezuela en el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para elevarlo más adelante, en 2006, a viceministro de Finanzas y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social, BANDES. En 2008 le nombró ministro de Finanzas. Desde esas posiciones Icea fue testigo privilegiado y actor de las muchas irregularidades financieras en que incurría el chavismo. Para los chavistas de primera hora como Icea, el cáncer del presidente significó un doble golpe, además del normal dolor por el desmoronamiento físico y anímico de alguien a quien estimaban. El declive de las capacidades de Chávez supuso la progresiva postergación de la vieja guardia y su sustitución en el entorno presidencial por dirigentes de obediencia cubana. La enfermedad fue nuestra mayor desgracia. Chávez tuvo ya antes relación con los cubanos, pero había mantenido su autonomía. Cuando cayó enfermo depositó toda su confianza en ellos, para que le curaran, y los cubanos tomaron control político de él. Explica Icea. Cuenta que cuando Chávez tuvo su primera recaída, en febrero de 2012, se derrumbó emocionalmente. Tenía mucho miedo a la muerte. Lloraba, se deprimía. Las sesiones de quimioterapia le anulaban y el dolor le consumía. Los cubanos comenzaron a ejecutar el proceso de transición con meses por delante. Suponemos que ya entonces le dijeron a Maduro: tú eres el elegido, y fueron avanzando posiciones, sas,
Al final Chávez ya no tomaba las decisiones. En La Habana habían sopesado varios nombres, ninguno de ellos con liderazgo personal fuerte, condición necesaria para garantizar su docilidad. Tiempo atrás habían formado intensamente a Elías Jawa, y al declararse el cáncer también examinaron una salida a la cubana, con Adán Chávez, el hermano mayor del presidente, ex ministro y gobernador de Barinas, como sucesor. Al final el elegido fue Maduro, quien, como luego se sabría, se había formado en Cuba a finales de la década de 1980 y había siempre mantenido relación con dirigentes de la isla. Desde las presidenciales, mientras Maduro pasaba tiempo en Cuba con el convaleciente presidente, del que no se separaba. En Caracas los cambios los operaba Elías Jawa, de momento vicepresidente y luego canciller. Gobernadores chavistas, ministros y el resto del entorno presidencial fueron privados de los teléfonos encriptados de acceso al jefe del Estado. Requerida una operación de urgencia, que tanto había postergado y de la que podía no salir con vida, Chávez regresó brevemente a Caracas la noche del 7 de diciembre de 2012 para dejar atada su sucesión. Al día siguiente, en cadena de televisión, sentado a una mesa en Miraflores entre Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dejaba a aquel como sucesor en caso de que la inmediata intervención quirúrgica a la que iba a someterse no tuviera éxito, y Sea pudo verle ese día. La última vez que le vi fue ese 8 de diciembre. Estaba muy golpeado, pero se le veía fuerte. Su hija María Gabriela habló con un médico venezolano, que le dijo, aconseje a su papá que no se opere, que muera tranquilo, pero los cubanos insistieron en la operación. Controlaron el proceso de su muerte. Para dominar su legado, había que apagarle de forma controlada. La serpiente del chavismo acabó de mudar de piel en los fastos fúnebres de marzo de 2013. Al histórico núcleo chavista, según ICEA, ya no le fue permitido tomar la iniciativa de acercarse a Maduro, quien ahora actuaba como presidente en funciones y estaba rodeado por un anillo de agentes cubanos. Ese día se vio claramente el nuevo poder. Ahí, en primera fila, estaban Maduro, Jawa y el Aizami. Maduro se dirigió a ICEA, te vas para Chile, le espetó, claramente desterrándole del firmamento chavista. El ahijado de Chávez no llegaría a aceptar la plaza de embajador en Santiago. En lugar de irse para el sur, acabó tomando el camino del norte. En septiembre, empujado por denuncias de corrupción lanzadas por el Aizami, quien le quitó el puesto en la gobernación de Aragua, y se allegó a Estados Unidos para revelar secretos del régimen. El dramático testimonio de ICEA nos ha hecho avanzar en el relato, pero volvamos ahora al momento de las presidenciales para desde ahí seguir con más detalle lo que ocurrió en esos críticos meses siguientes. El adiós que se quedó sin foto. Pocos días después de las elecciones del 7 de octubre de 2012, Hugo Chávez tuvo un bajón. El cese del esfuerzo físico realizado para aparecer en actos de campaña y el fin del suministro de una abundante dosis de sustancias que le permitían sostener esa actividad se tradujo en un relajamiento que le dejó postrado por unos días. Los meses de negligencia en el tratamiento del cáncer, no confrontado de modo eficiente, sino toreado para al menos poder seguir la campaña, pronto pasaron factura, como indicaron los informes confidenciales a los que tuve acceso. El 24 de noviembre la salud de Chávez tuvo una brusca caída. Fue incapaz de levantarse de la cama y se quejó de un agudo dolor en el abdomen. La noche del 25 perdió la conciencia 2 veces. El 26 vomitó sangre y rechazó comer. El 27 fue llevado a prisa secretamente a La Habana en un avión de la Fuerza Aérea de Cuba. Llegó en condición crítica. Ese mismo día, un comunicado oficial anunció que se había solicitado permiso a la Asamblea Nacional para que el presidente pudiera viajar a Cuba con el fin de recibir allí sesiones de oxigenación hiperbárica. Puede que Chávez tuviera alguna sesión con ese tipo de tecnología, en realidad no prescrita para combatir el cáncer, aunque puede aplicarse para reparar heridas en la piel provocadas por la radioterapia. Pero el comunicado escondía la recurrencia del tumor. Para el 28 estaba prevista la llegada desde Moscú de un equipo de oncólogos, cirujanos y un biólogo, enviados a La Habana en un avión gubernamental ruso especialmente equipado. El gobierno tapaba todo eso que estaba ocurriendo.
El 29 Nicolás Maduro, elevado ahora a vicepresidente, decía desde Cuba que su superior estaba muy bien, y eso es lo que pareció cuando de pronto en la noche del 7 de diciembre se vio a Chávez bajando la escalerilla del avión que le traía a Caracas. Parecía que llegaba ya para quedarse, pero en realidad era una visita para anunciar que se iba, quizás del todo. El reconocimiento de su estado se produjo el sábado 8 de diciembre, en aquella emisión en cadena que hizo sentado entre Maduro y Cabello. Ustedes saben, mis queridos amigos, venezolanos, venezolanas, que no es mi estilo un sábado por la noche, y menos a esta hora, 9:30 de la noche, una cadena nacional, pero obligado por las circunstancias me dirijo a ustedes, pueblo venezolano. Aún tardó 14 minutos en dar la noticia. Por algunos síntomas decidimos con el equipo médico una nueva revisión exhaustiva. Lamentablemente, en esa revisión exhaustiva surge la presencia, en la misma área afectada, de células malignas, nuevamente, y se ha decidido, es absolutamente necesario e imprescindible someterme a una nueva intervención quirúrgica y eso debe ocurrir en los próximos días. Incluso los médicos recomiendan que fuese ya ayer a más tardar o este fin de semana. Explicó que había pedido ir primero a Caracas, para esa despedida, haciendo un esfuerzo adicional, en verdad, porque los dolores son de alguna importancia. Con el favor de Dios, como en las ocasiones anteriores, saldremos victoriosos. Tengo plena fe en ello y como hace tiempo, estoy aferrado a Cristo, dijo, sosteniendo un crucifijo en la mano. Acto seguido comunicó su testamento político, lo que venía a resaltar la gravedad del momento, por si sus palabras previas habían sido recibidas como un parte más de su salud. Si se presentara alguna circunstancia sobrevenida que a mí me inhabilite para continuar al frente de la presidencia de la República, bien sea para terminar los pocos días que quedan, un mes, y sobre todo para asumir el nuevo periodo para el cual fui electo por la gran mayoría de ustedes, Nicolás Maduro no solo debe concluir el periodo, sino que mi opinión firme, plena, irrevocable, absoluta y total es que en ese escenario, que obligaría a convocar a elecciones presidenciales como lo manda la Constitución, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República. Vistiendo un chándal blanquiazul y caminando con calzado deportivo, Chávez se despidió el domingo 9 de diciembre por la noche de sus cuadros políticos y también de los militares. Con estos mantuvo la última reunión televisada. Fue su último discurso en vida, en el que apeló al enemigo exterior, el imperialismo, como receta para seguir galvanizando a sus seguidores. La revolución está en buenas manos, proclamó, dejando a los militares como garantes del orden socialista bolivariano. Patria, socialismo o muerte, repitieron ellos. Después, en la rampa 4 del aeropuerto de Maiquetía estrechó la mano de los dirigentes que habían acudido allí para el último adiós. Hasta la vida siempre, exclamó con el puño en alto antes de ascender la escalerilla del avión. Una vez arriba se dio la vuelta y gritó, ¡Viva la patria! Fue una poderosa imagen que, sin embargo, el chavismo no pudo utilizar después. Tampoco podría consolarse con un lirismo como el del registro de enfermedad y muerte y el de la partida de fallecimiento de Simón Bolívar. El contraste entre ambos casos queda patente en las primeras páginas de El Gran Engaño, 2014, de Pablo Medina. A los citados documentos sobre el Libertador, copiados al comienzo del libro, siguen las hojas en blanco correspondientes a la expiración de Hugo Chávez. Sin fecha oficial de defunción no existe en el registro, la figura histórica se desvanece. Sin elegía datada hoy no puede asentarse la leyenda. Las que eran las últimas tomas conocidas de Chávez quedaron devaluadas cuando semanas después el gobierno difundió fotos del enfermo con sus hijas. El hecho de que luego, en los funerales del fundador de la República Bolivariana, esas instantáneas no fueran impresas en carteles para cubrir paredes o repartir como recuerdo, venía a sugerir que fueron trucadas. El régimen se quedó sin arrojo para construir una imagen mito a partir de esa presunta falsedad, y al mismo tiempo sin poder hacerlo con aquel Chávez que decía adiós desde la puerta del avión, cuando su reloj marcaba ya la madrugada del 10 de diciembre. El martes 11 se estiró en una camilla para entrar en el quirófano y ya no volvió nunca más a levantarse. Nochevieja en vela. La operación de Hugo Chávez en el CIMEC de La Habana del 11 de diciembre de 2012, la cuarta a la que se sometía,
fue especialmente larga, duró casi 7 horas. Fue realizada por un equipo de doctores rusos del Centro Médico Presidencial y del Instituto de Oncología de Moscú, asistidos por colegas cubanos y el apoyo del resto del equipo internacional. La intervención tenía como objetivo remover varios cultivos cancerosos. Hubo una extracción de parte del intestino delgado y los médicos trabajaron sobre la tumoración de un par de vértebras. Para el doctor Marquina, solo una cirugía de espalda explicaría la duración de la operación y también su urgencia, pues el avance del tumor le estaría causando una compresión lumbar que iba a dejar paralizado al enfermo. En cualquier caso, a Chávez le tocaron la mayor parte de los órganos ubicados en la zona pélvica. Una biopsia realizada durante la operación detectó también células cancerosas en el abdomen y la vejiga. Probablemente ya con antelación se le había practicado una colostomía para sustituir la evacuación anal. El paciente acabó con ese área del cuerpo totalmente alterada, recogida con una malla, dado que le habían removido también los músculos del abdomen. Por prevención, algunas informaciones indicaron que en esa extracción fue perforada accidentalmente una arteria, lo que provocó una gran pérdida de sangre y alargó alarmantemente la intervención quirúrgica. Al término de esa difícil jornada, el gobierno venezolano anunció que el presidente había superado la operación, sin ofrecer otro detalle que el tiempo de duración aproximada de la misma. Un comunicado posterior precisó que en la intervención habían surgido algunas complicaciones, como un sangramiento, y que la recuperación sería lenta. A partir de ahí, casi toda la batalla se centró en los problemas respiratorios de Chávez, provocados por una infección. El 19 de diciembre se le practicó una traqueotomía. En ese momento mostraba retención de líquido en los pulmones e insuficiencia renal. Además llevaba varios días sin que los antibióticos hicieran efecto. El cuadro se complicó aún más para fin de año. El 31 de diciembre corrieron informaciones de que Chávez había muerto. Hubo fuentes que aseguraban manejar la versión de los servicios secretos colombianos, según la cual la muerte del mandatario habría sido firmada ya por uno de los médicos y por Cilia Flores, Procuradora General de la República y mujer de Maduro. En Washington, el Departamento de Estado estaba también al tanto de la posibilidad del fallecimiento, sin que en sus contactos diplomáticos aclarara la procedencia del dato ni la credibilidad que le otorgaba. En una comunicación reservada, Estados Unidos compartió esa información con el gobierno de España, pero calificándola de rumor que aún no había podido confirmar. Circulaba el dato de que sobre las 5:10 de la mañana se habría producido la desconexión del paciente y que la muerte se habría registrado hacia las 11 en punto. Lo de ayer sí fue cierto, escribió a la mañana siguiente en un correo electrónico Mario Silva, conductor de La Hojilla, uno de los programas de televisión chavistas más seguidos, donde yo mismo fui vilipendiado varias veces por mis informaciones sobre el caso. Se nos fue pero lo revivieron. Fue una complicación respiratoria sumamente arrecha, continuó explicando Silva, cuyas comunicaciones fueron hackeadas y publicadas más adelante en la prensa. Fue una noche vieja intensa en la que periodísticamente no se podía bajar la guardia, a riesgo de que otro colega se adelantara con el tubazo. Recurrir a las fuentes habituales no me era posible en ese momento, pues los informes confidenciales sobre la salud de Chávez aquí reseñados siempre me llegaban con algunos días de retraso, siguiendo una cadena que no se podía remontar de modo inmediato. Por otra parte, si se había producido el fatal desenlace, no era de esperar que el gobierno venezolano lo comunicara. La falta de un anuncio oficial, no obstante, podía interpretarse como un deseo de esperar al día siguiente, 1 de enero, para hacerlo coincidir con el aniversario del triunfo de la Revolución cubana, con un Chávez, en coma inducido, que fue el titular por el que finalmente optamos en el diario. Entramos en el nuevo año, personalmente sin haber podido seguir la tradición española de comer las uvas. Con el tiempo algunos mantendrían que en ese momento, o quizás ya desde el 29 de diciembre, Chávez se encontraba en una muerte clínica. El doctor Marquina cree que el dirigente sufrió entonces un derrame cerebrovascular. Otros están convencidos de que en realidad Chávez falleció en ese punto. Es el caso de Liamsi Salazar,
quien como jefe de seguridad del presidente estuvo en Cuba y mantuvo esos días una estrecha relación con el entorno familiar de Chávez. El último día que lo vi con vida fue el 23 de diciembre. Estaba completamente sedado. Hacia el 29 diversos médicos extranjeros firmaron un acta en la que decían que ya no se responsabilizaban de la praxis cubana y se retiraron. El 31 se empeoró. Una enfermera que tenía relación con un escolta nuestro nos dijo después que murió ese día. A partir de entonces el ambiente era de luto, los familiares lloraban. El día 3 de enero nos mandaron a todos para Venezuela, sin que el papá ni la mamá le pudieran volver a ver, los tenían engañados, pero Adán Chávez sí sabía la noticia. Cuenta, los cubanos pusieron psicólogos a las hijas para que, a pesar del duelo interno, asumieran la obligación de no manifestar externamente ningún quiebro emocional. A raíz de esas circunstancias, Salazar tiene la convicción de que Chávez murió entonces, pero nunca tuvo completa evidencia. Una cuasi muerte cerebral, manteniendo artificialmente con vida al paciente, podría haber provocado el mismo pesar entre la familia. El engaño estaba servido, cortado completamente el acceso a Chávez. Los Castro fueron dueños de toda noticia sobre la presunta evolución del presidente venezolano. Yo seguí recibiendo informes, pero mirando hacia atrás ya no es fácil determinar si a partir de ese momento continuaron siendo genuinos o si los cubanos lograron fabricar la información a la que accedían mis fuentes. Desde luego La Habana hizo todo lo posible por cortar la más mínima fuga de información. Debía ser dueña de la muerte de Chávez y esta no tenía que producirse, al menos su noticia, hasta poder entronizar a Maduro. El primer deadline político era el 10 de enero, fecha en que Chávez debía juramentar el cargo revalidado en las elecciones de 3 meses antes. Al ver que el comandante no se reponía, el Tribunal Supremo de Justicia, de fidelidad chavista, se saltó la legislación y prorrogó en sus cargos al presidente y a los miembros del gobierno. Eso garantizaba la continuidad de Maduro en la vicepresidencia y le permitía ganar peso para una segunda violación institucional. Cuando se anunciara la muerte de Chávez debería estar en condiciones de poder desplazar a Diosdado Cabello como jefe de Estado provisional, pues correspondía al presidente de la Asamblea Nacional hacerse cargo del país hasta la celebración de inmediatas elecciones. Los cubanos temían que Cabello, vetado por ellos como sucesor, aprovechara la interinidad para imponerse como candidato a pesar del testamento de Chávez. En sus aspiraciones, Cabello contó con el posible nacimiento de Maduro en la ciudad colombiana de Cúcuta, lo que le inhabilitaría para la presidencia. Nunca se ha mostrado su partida de nacimiento y es muy probable que Cabello la tuviese, pero un órdago de ese tipo se veía neutralizado por la amenaza cubana de hacer público los dosieres de narcotráfico de Cabello. Las mentiras del gobierno fueron pasmosas. El día de Navidad, Maduro dijo en televisión al pueblo venezolano que el presidente había estado caminando y haciendo ejercicios, cuando Chávez nunca se levantó tras la operación, como el propio sucesor admitiría inadvertidamente con el tiempo. En otra ocasión, más adelante, con Chávez más muerto que vivo, Maduro aseguró haber estado despachando 5 horas asuntos de Estado con el mandatario. Los dirigentes gubernamentales estuvieron diciendo que el líder conversaba con ellos hasta que, tras una información que publiqué asegurando que Chávez no podía hablar, tuvieron vergüenza de seguir con esa comedia. Pero acostumbrados al engaño, nunca se sonrojaron, ni siquiera cuando tomaban directamente el pelo a la comunidad internacional. Maduro leyó en Chile el 28 de enero una carta supuestamente escrita por Chávez dirigida a los mandatarios de la CELAC. Lo normal hubiera sido enviar un video audio grabado, a modo de saludo. Chávez no estaba en condiciones de hacer eso, ni tampoco de escribir o dictar las 10 páginas de discurso que mostraba Maduro, ni siquiera de producir su propia firma con un trazo que era tan seguro y limpio que muchas delegaciones de países no tuvieron más remedio que asumir que era una reproducción, como la que se sospechaba que se había utilizado para nombrar canciller a Elías Jawa el 15 de enero. Ya está la carta, ya la terminé, decía el mensaje con el que un colaborador de Maduro le enviaba a este el texto leído en Chile. El documento, al que tuvo acceso uno de los confidentes con los que luego contacté, llevaba la firma claramente pegada.
Ante la burda manipulación de la rúbrica de Chávez, Diosdado Cabello temió que Chávez ya hubiera muerto y que la conspiración cubana estuviera gobernando el país, ganando tiempo para instalar mejor a Maduro. 3 días después de la pantomima en la cumbre latinoamericana, el 31 de enero Cabello viajó a Cuba para comprobar que el comandante seguía vivo. Se desconoce si los cubanos le permitieron acceder a la habitación, pero a su regreso de La Habana Cabello corrió entre sus filas que el presidente continuaba en este mundo. Movido día de San Valentín, un Hugo Chávez todavía vivo y con cierta capacidad de comunicación es el que refieren otras personas. Nidia Fajardo Briceño, la antigua azafata con la que Chávez había mantenido una de sus relaciones amorosas, asegura que el 14 de febrero, San Valentín, estuvo visitando al enfermo en el CIMEC. Con Nidia, pasado el tiempo, tuve una conversación a través de una persona interpuesta, que mantenía un teléfono en cada oreja, repitiendo mis preguntas a la mujer y transmitiéndome sus respuestas. Contactamos porque a ella le interesaba forzar que la familia de Chávez reconociera como hija de a la pequeña Sara Manuela, que había sido fruto de la relación entre Nidia y el presidente. Los detalles que me dio acerca de la niña quedaron corroborados con varias fotos de tiempo atrás en las que salían Chávez y Nidia con Sara Manuela, y con la partida de nacimiento de la pequeña. Esos documentos los publiqué en colaboración con Braulio Jatar, director de la publicación online venezolana Reporte Confidencial. Eso contribuyó a que los Chávez aceptaran formalmente incluir a Sara Manuela en la familia. La versión de Nidia retrata a un presidente con dificultades para expresarse, con una traqueotomía que incomodaba la interlocución, pero suficientemente consciente para reconocerle a ella. Cuenta que, siendo la fiesta de los enamorados, la margariteña insistió en recordar a Chávez su larga relación y su deseo de matrimonio. Dice que el enfermo le prometió casarse al día siguiente. De ser cierto, habría que tomarlo como una manera de dar largas, no eran circunstancias para una boda. Nidia explica que durmió fuera de la habitación y que al otro día ya no hubo ni siquiera ocasión de apelar a la promesa. Refiere que el día 15 apreció mucho movimiento en la habitación de Chávez y que ya no le fue permitido ver al presidente. La conversación con Nidia, como he dicho, fue a través de otra persona, por lo que cabe que preguntas y respuestas no se hubieran transmitido fielmente. Tal vez la mujer inventara, fabulando ese episodio del Día de los Enamorados para reivindicarse como el verdadero amor del comandante. No obstante, las fechas apuntadas coinciden con otra fuente, alguien especialmente alto en la nomenclatura chavista, que trabajó estrechamente con Chávez durante mucho tiempo, pero quedaba excluido del personal autorizado en la corte presidencial que los Castro acogían en Cuba. Asegura haber tenido información directa sobre las vicisitudes de la enfermedad a través de un par de personas que atendían al paciente. Eso no era fácil, porque había servidores habituales de Chávez que habían sido desplazados por los cubanos. Ayudantes domésticos que habrían podido seguir con su trabajo junto a Chávez habrían informado a ese dirigente que el 15 de febrero Chávez entró en coma, del que ya no se habría recuperado. Esa fuente da como hecho que al día siguiente la mayor parte del equipo médico internacional abandonó Cuba. Tiene la convicción de que Chávez murió el 17 de febrero, el día antes de que el gobierno anunciara su traslado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo de Caracas. Un contacto del 17 por la noche entre Maduro y Roy Chatterton, embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, que esos meses pasaba temporadas en Cuba como observador de esa organización en las negociaciones que mantenían en la isla el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, avala que ese día pudo haber ocurrido algo. No solo a los soldados, también a los viejos civiles nos corren las lágrimas de dolor en este momento, exclamó Chatterton en la comunicación, obtenida por uno de mis informantes. Yo soy parte de esos civiles, le respondió Maduro. Sin embargo, ese intercambio no apunta unívocamente a un fallecimiento. Los comentarios también pudieron producirse ante una decisión de trasladar a Venezuela al paciente, ya definitivamente desahuciado y de muerte inminente. El dirigente que abona la tesis de que murió ese día basa su suposición en que ya nadie le comentó luego haber visto a Chávez y en que en la zona reservada del Dr. Carlos Arvelo jamás se apreció actividad médica.
sostiene que el cuerpo muerto del presidente fue trasladado en avión ambulancia a la capital venezolana con máscara de oxígeno y sondas, para simular que seguía con vida, y llevado por agentes de inteligencia cubanos disfrazados de enfermeros. De la logística de recepción en Maiquetía, en la madrugada del día 18 de febrero, se encargó un equipo designado por Diosdado Cabello. La llegada se gestionó al margen de la dirección del aeropuerto, con muchas luces apagadas y sin la presencia del personal de guardia. También Leamsi Salazar, jefe de seguridad de Chávez, estuvo esa madrugada en Maiquetía. Vio el cuerpo y concluyó que era el cadáver del presidente. Le pareció que no estaba bien preservado, aunque de llevar muerto mes y medio y no estar embalsamado, lo normal es que para entonces estuviera más descompuesto. También podía ocurrir que quien iba sobre la camilla fuera otro individuo, vivo o difunto, pues nadie pudo examinarlo de cerca, dado que todos los que rodeaban al presunto paciente eran cubanos, como confirma Salazar. De ser una simulación de traslado, se habría hecho a la espera de una oportunidad para anunciar que el presidente había juramentado finalmente el cargo en un acto sin público celebrado en el hospital militar. Aunque no fuera cierto, eso habría permitido falsificar la ratificación de Maduro como vicepresidente, que de momento ejercía esa función por una ficción jurídica. De hecho, la difusión el día 15 de febrero de las fotos aparentemente trucadas de Chávez con sus hijas habría tenido como misión dar la impresión de un presidente en condiciones físicas para al menos jurar el puesto. Al margen de la situación real de Chávez, el Tribunal Supremo estuvo recogiendo las firmas de sus miembros para testificar sobre una juramentación a la que ninguno había asistido. Como yo mismo desvelé, ni la máxima autoridad militar del hospital pudo entrar en la 9ª planta, custodiada por cubanos, ni empleados del centro vieron nunca que de ella saliera basura. En eso abunda el periodista Nelson Bocaranda, quien afirma que ni siquiera la familia de Chávez subía a verlo. Pocos familiares fueron allí cuando iba alguna de sus hijas. No consta que accediera al lugar custodiado por cubanos. Sus hijas no subían, tampoco Maduro, y eso que en ocasiones decía que acababa de estar con él. Se iban para arriba, pero no llegaban a la 9ª planta, esperaban un tiempo y volvían a bajar, cuenta. Otra rareza es que Evo Morales, probablemente el mandatario latinoamericano más caro a Chávez, llegó al hospital el 20 de febrero y no se le autorizó ver al enfermo. Además, solo uno de sus familiares, su hija María Gabriela, asistió el 1 de marzo a la misa celebrada en la capilla del centro, ofrecida por el restablecimiento del jefe del Estado. Era algo sorprendente ante lo fetichistas que con el culto son muchos venezolanos cuando se trata de clamar al cielo por la salud de un ser querido. Con ser sospechoso todo eso, Bocaranda confía en que en este punto sus informantes tuvieran igual de razón que al principio de la enfermedad de Chávez, aunque muy probablemente ninguno de ellos tuvo evidencia personal y directa de que el comandante, vivo o muerto, estaba realmente en el hospital militar. Al periodista venezolano le asegurarían, una vez anunciado el 5 de marzo el fallecimiento de Chávez, que este fue desconectado ese día sobre las 11 de la mañana, calculando que tardaría un par de horas en morir y así el tránsito podría coincidir aproximadamente con la hora del fallecimiento de Simón Bolívar, finado el 17 de diciembre de 1830 a las 13:03. El proceso habría sido interrumpido, conectando de nuevo al moribundo a la asistencia mecánica, para dar tiempo a la intervención televisada que estaba realizando Maduro, en la que acusó a Estados Unidos de haber inoculado el cáncer a Chávez y adoptaba ya el tono sombrío con el que por la tarde comunicó la desaparición del mandatario. Desenchufado de nuevo, el líder habría muerto, según el dato oficial, a las 16:25. Una variante es la que le llegó al doctor Marquina, a quien una fuente le explicó al final del día que el presidente había fallecido a las 12:25, pero que se había ofrecido como hora oficial el momento en que sus hijas dejaron la habitación, tras un tiempo reservado para que velaran al recién fallecido. Final de novela de intriga. Y si no fue ni una cosa ni la otra, la verdad es que el lenguaje corporal de Nicolás Maduro y de quienes le acompañaban en el anuncio televisado decía muchas cosas. Ninguno de los militares o ministros que estaban de pie junto al vicepresidente, mirando a la cámara desde un rincón de honor de la entrada del hospital,
mostraba la afectación que se esperaría por la noticia de que en aquel momento y allí mismo había muerto el carismático líder. Varios de ellos se giraron hacia Maduro, como si estuviera exagerando, cuando la voz le comenzó a temblar. El ministro de Información, Ernesto Villegas, consultó varias veces su reloj como si aquello no fuera con él. O Chávez no estaba allí o había llegado muerto a Caracas, aunque también cabe la explicación de que para todos ellos el comandante, a quien no veían hacía tiempo, comenzaba a ser ya para entonces una figura lejana. Probablemente la mayoría no sabía absolutamente nada y a estas alturas todos desconfiaban ya de cualquier versión oficial que pudiera darse. En la víspera del anunciado traslado de Chávez el 18 de febrero al hospital militar, el equipo médico que había venido tratando a Chávez quedó desmantelado del todo, por lo que se rompió la cadena de información que había permitido elaborar los informes confidenciales que me habían llegado a lo largo de más de un año. Si ya en los 2 últimos meses las informaciones podían quizás ser menos fiables, los cubanos habían hecho cada vez más hermético el caso. Los datos que obtuve en esas 2 semanas finales eran confusos. Se hablaba del retorno a Venezuela, pero el transporte habría sido a su instalación médica secreta en la isla, expresión que siempre había hecho referencia a la Horchila, en cuya residencia presidencial, como ya se ha explicado, Chávez había recibido previamente algunos tratamientos, pero después los informantes, que apuntaban a un rápido crecimiento del cáncer en el pulmón izquierdo, creían que el enfermo había sido llevado de regreso a Cuba el 1 de marzo, y que murió allí en la noche del 4 al 5 de marzo, horas antes del anuncio oficial. En el momento de escribir estas líneas sigue siendo imposible saber cuál es la versión verdadera. Que Chávez falleciera en Cuba entre el 29 y el 31 de diciembre de 2012, que lo hiciera el 17 de febrero de 2013, el día antes de su traslado oficial a Venezuela, que la muerte ocurriera en el Hospital Militar de Caracas el 5 de marzo como dijo el gobierno o que expirara esa fecha pero en Cuba. Lamento defraudar a quienes lógicamente al llegar aquí esperaban encontrar la solución del acertijo. Este capítulo termina como esas novelas que ofrecen varios finales alternativos, que se dejan a elección del lector. Por los datos aquí expuestos, personalmente me cuesta creer que Chávez dejara de existir a final de 2012 y me inclino a pensar que siguió con vida. Otra cosa es en qué condiciones, al menos hasta mediados de febrero de 2013. Pero es solo una apuesta. En cualquier caso, parece probable que falleciera en la patria de Fidel y es posible que su cuerpo no fuera trasladado a Caracas hasta que se anunció su defunción. Tuve informaciones, imposibles de confirmar, que indicaron que el cadáver de Chávez pudo llegar de Cuba el 5 de marzo por la noche y ser transportado a la morgue del Hospitalito, en el recinto de Fuerte Tiuna, donde está la Academia Militar. Habría permanecido ahí hasta el momento de hacer un cambiazo de ataúd cuando el cortejo fúnebre llegó al sótano de la Academia, antes de subir a la capilla ardiente. No fueron las únicas fuentes que indicaron que el féretro paseado durante más de 7 horas bajo el calor de Caracas e inmerso en un baño de multitud iba vacío. El régimen utilizaba a placer el sentimiento de miles de ciudadanos, con un engaño último que coronaba todo el teatro de los últimos meses. Sea cual sea la opción que se escoja como final de esta historia, he aquí un hecho que señala bien quién dirigía la tragicomedia. El 5 de marzo temprano, a eso de las 7 de la mañana, fue interceptada una comunicación de La Habana dirigida al Palacio de Miraflores. En ella se anunciaba la muerte de Chávez. Acababa de producirse en Cuba, era la orden de desconectarle en Caracas o la luz verde para hacer público un óbito ya ocurrido con antelación. Los Castro comandaban, como lo harían en la campaña electoral que inmediatamente se abría.